Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a estar buscando en el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Libro de Ezequiel. Gloria al Señor. Y del libro de Ezequiel vamos a estar viendo el capítulo 47. Libro de Ezequiel, capítulo 47. Y del capítulo 47 vamos a estar leyendo desde el verso 3. Y dice así la palabra del Señor. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió luego otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Hasta ahí nomás. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. Gracias por cuidarnos y alentar siempre nuestro corazón. Gracias por darnos fuerza, Señor, pues eres tú el que da fuerza al cansado, el que da fuerza al que no tiene ninguna. Tú eres nuestro Dios y eres el que nos sostiene de la mano derecha y nos dice: no temas. Gracias, mi amado Señor. Rogamos que el poder de tu Espíritu tome el dominio y el control de todas las cosas y sea reprendida toda operación satánica y diabólica, Señor, sea deshecha en el nombre de Jesús de Nazaret. Entontezca, Señor, toda idea y plan del maligno, y el poder de tu Espíritu lleve, Señor, a tu pueblo con mano fuerte y poderosa, y tu palabra sea para nosotros lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Mi amado Señor, reprende y deshace toda operación del mal, y toda arma que se levante en contra de la iglesia sea destruida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu Espíritu Santo plante bandera siempre en medio de tu pueblo. Bandera como pueblo tuyo, Señor. Padre bueno, gracias te damos por tu bondad y tu amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de Ezequiel, capítulo 47, donde habla de el templo que le fue mostrado a Ezequiel, las medidas del templo, su interior, su exterior, y luego le muestra cómo es que debajo del umbral de la casa dice que salía un río de aguas, y de aguas salutíferas. Y nosotros leímos en este pasaje cómo es que el ángel mide, hace una medida, lo lleva, hace otra medida, lo lleva, hace otra medida, lo lleva, y llega un punto en que él dice, no se puede pasar ya, sino porque para pasar para el otro lado hace falta acá que se nade. No podemos pasar no se puede pasar sino a nado. Y el Señor le dijo, el ángel le dijo al profeta: ¿has visto? Entonces la Biblia habla de aguas salutíferas, es decir, aguas que producen sanidad.
Es decir, estamos hablando del río de Dios, de un río de Dios que nace del templo de Dios y de un río que es un río de bendición, que es un río maravilloso porque dice que donde quiera que entrare este río, y este río llega aún hasta lo que nosotros conocemos hoy como el mar muerto, donde no hay vida, y dice que cuando este río llega al mar muerto, produce vida, porque es el río de Dios, es el río del Señor. Entonces nosotros miramos cómo es que Ezequiel, el profeta Ezequiel, es llevado justamente por el ángel a través de este río, y luego de ir sumergiéndolo de a poco, hasta que ya no puede nadar, le hace una pregunta y le dice, ¿has visto, hijo del hombre? Entonces nosotros pensemos, es un río, el río de Dios. Es un río que sale del templo de Dios. Es un río que tiene un poder de vivificar, porque dice que toda alma que nadare en ese río, dice que será vivificado. Y aún el mar, es el mar muerto, que es un mar donde no hay vida. Cuando entra este río en ese mar, dice que le da vida. Y donde no hay vida, produce vida. Y donde no hay peces, produce peces. Y lo que es un agua que ni siquiera se puede beber, de repente la torna en un agua diferente. Un agua buena, un agua de río, un agua dulce. Entonces nosotros decimos, ¿qué tan tremendo es este río, el río de Dios? El ángel cuando lo llevó a Ezequiel hasta lo más profundo, le dijo, ¿has visto, hijo del hombre? ¿Has visto? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué sintió Ezequiel en la medida que iba entrando en el río de Dios? ¿Qué sentía en él para que el ángel le dijera, ¿has visto? No le estaba diciendo, ¿viste qué profundo? No, era lo que sentía Ezequiel. ¿Qué sentía Ezequiel en la medida que se iba introduciendo de a poco en el río de Dios? Con las aguas hasta los tobillos, con las aguas hasta las rodillas, con las aguas hasta los lomos y con las aguas que ya lo tapaba y no se podía pasar sino a nado. Entonces la pregunta es, ¿qué sentía dentro de él al estar sumergido, metido en el río de Dios? Porque esto que nosotros en esta noche vamos a hablar y vamos a ver, habla de las profundidades de Dios, donde el creyente tiene que entrar y tiene que ir descubriendo lo que es el reino de Dios. Esto habla de Dios y habla de las profundidades de Dios y habla de la profundidad de la comunión con que los que han creído van entrando en un proceso de crecimiento y de conocimiento de Dios, de conocimiento. La Biblia dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar. Ahora, usted observe qué importante que es esto, lo que dice el profeta, que cuando lo lleva para introducirlo en el río de Dios, no es que el profeta va solo, no va solo. El profeta aprendió a ir con quien lo va dirigiendo, con su dirigente, es decir, el ángel lo estaba llevando, y el ángel lo hizo que se quede ahí en la orilla del río, y el ángel midió 1000 codos, y el ángel luego volvió de nuevo para atrás y lo hizo pasar. Esto habla justamente de la entrega de aquellos que comienzan en el evangelio a transitar en el camino del Señor, porque usted observe, dice, me hizo pasar, dice, por las aguas hasta los tobillos. Es el principio del evangelio. Lo que vemos nosotros acá es el evangelio, el principio del evangelio, el medio del evangelio y la profundidad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo hacia donde nos quiere llevar Dios.
Pero no podemos entrar a este río nosotros solos. Necesitamos ser llevados. Y para ser llevados necesitamos nosotros someternos bajo la voluntad del ángel que nos está llevando. Es decir, si el ángel nos dice que quedemos ahí, nos quedamos. Y si el ángel dice que avancemos, avanzamos. Nosotros vemos la pregunta, ¿has visto, hijo del hombre? Entonces nos preguntamos, ¿qué sintió Ezequiel cuando puso los pies en las aguas y llegó con las aguas hasta los tobillos? Habla del principio del evangelio. Eso habla del primer amor. ¿Qué siente la persona cuando entra al evangelio? Porque entra a un mundo diferente. El evangelio es un mundo diferente a lo que conoce. En el evangelio hay sensaciones diferentes a las que conoce. En el evangelio hay cosas profundas, tremendas, inmensas por descubrir. Pero ¿qué siente la persona cuando entra, cuando inicia? En el inicio del evangelio, el principio. Porque ¿qué es lo primero que hace? Recibe a Jesús como su Salvador. Mira a Jesús, le muestran a Jesús que Él tiene necesidad de un Salvador. Él reconoce que tiene necesidad de un Salvador. ¿Y qué es lo que hace? Acepta a Jesús como su Salvador, que es el inicio, el principio. Es decir, el ángel midió y lo primero que hace es empezar a llevarlo. Y cuando comienza a dejarse llevar, entonces lo inicia en aceptando a Jesús como su Salvador. Y cuando acepta a Jesús como su Salvador, va avanzando y se bautiza. Pasa por las aguas del bautismo, pero ¿qué es lo que siente la persona dentro de su corazón? Hay personas que han testificado, yo hice la confesión de fe y no sabe el peso que salió de mí. Lo hermoso, cómo me sentía, es como que una carga de 1000 kilos que estaba en mis hombros de repente salió de mí. Otras confesaron, yo pasé por las aguas del bautismo y no sabes qué hermoso, parece que soy otra persona, no sé, hay algo hermoso, una alegría, un gozo, un regocijo, porque el inicio, cuando se inicia en el evangelio, hay un regocijo espiritual en aquel que recibe a Cristo como su Salvador, inicia, comienza. Recibe a Cristo como su Salvador, pasa por las aguas del bautismo. Entonces ahora, ¿qué ha pasado por las aguas del bautismo? Tiene el derecho, como discípulo, como hijo de Dios, de participar de la cena del Señor. Hoy nosotros vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, es que es la cena del Señor. Y esta participación es para los hijos, es decir, para los discípulos, es decir, para aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador y se bautizaron. Entonces, no solamente confesaron con sus labios, sino que manifestaron mediante el bautismo el deseo de seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Entonces eso ya le da el derecho de participar de la cena del Señor. Cuando Jesús tomó la Pascua y la última cena, no tomó cualquiera, y cualquiera venga, no, los discípulos, los que lo seguían, los que escuchaban las enseñanzas que le daba, es decir, los discípulos. Entonces, ¿qué siente? ¿Qué sintió el profeta cuando se metió en el principio del evangelio? ¿Qué sintió usted cuando entró en el principio del evangelio? ¿Qué sentí yo? ¿Qué sentimos nosotros la primera vez que escuchamos el evangelio, creímos y entramos? Yo cuando entré a la iglesia, yo me maravillé, me sorprendí, cosas que nunca había visto. Hablaban en lengua y yo decía, ¿y qué es eso que habla en una lengua extraña? Y yo escuchaba y escuchaba y escuchaba y miraba asombrado, ¿qué es esto? Claro, yo no me daba cuenta. Entré en el río de Dios, es decir, empecé a participar de los misterios de Dios. El inicio. Y recuerdo que una hermana estaba hablando en lengua y yo estaba escuchando y no entendía porque hablaba en otro idioma y de repente hablando en lengua dijo en español, yo soy el Dios viviente, y siguió hablando en lengua. Y yo digo, Dios, dije yo, Dios está aquí, Dios habla, Dios es real, Dios. El principio, el inicio del evangelio. Por eso le dijo el ángel a Ezequiel, ¿has visto, Ezequiel?
Entonces nosotros nos preguntamos, cuando Él se metió, hace un montón de calor y de repente hay agua y usted se mete los pies en el agua, ¿qué siente? Usted viene de trabajar, los pies hirviendo caliente, va entrando a la casa y va tirando la zapatilla por allá, la media por allá, y llega y pone los pies en el agua. ¿Qué siente? ¿Qué sintió Ezequiel al entrar en el río de Dios? No estamos hablando de un agua común, estamos hablando del río de Dios que sale del trono de Dios, que sale de debajo del umbral de la casa del Señor. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué siente el que se mete ahí? ¿Qué sintió cuando le dijo el ángel, ¿has visto? Y él habrá dicho, sí, es maravilloso, es glorioso esto donde he entrado. No quisiera salir de aquí, no quisiera. Porque este río donde nosotros entramos y nos encaminamos es para no salir más. Entramos en el río de Dios. Entramos en el inicio, el agua hasta los tobillos, el inicio. Participamos de la Santa Cena y empezamos a venir a la iglesia y empezamos a conocer a los hermanos. Cuando iniciamos todos son santos, puros, vemos todo, vemos un poco más, vemos con alita a todos los hermanos. Es el inicio, el comienzo, el primer amor. Entramos en un lugar glorioso, el río de Dios es un lugar glorioso, es un lugar maravilloso, es un lugar donde Dios nos introdujo. Nadie se puede meter por sí mismo si Dios no lo mete. Por eso fue llevado por el ángel. ¿Por qué cree usted que entró al evangelio? Por usted mismo. No, hubo un ángel, alguien que lo llevó y lo introdujo. Usted metió los pies y dijo, qué hermoso, ¿qué es esto? Qué hermoso, es bello el comienzo. Comienza a conocer los hermanos. Hemos tenido un hermoso culto el día jueves, a pesar del viento que hubo, el corte de luz que no nos quedamos sin luz, por eso es que no hubo emisión el día jueves. Y después que terminó el culto, me dijo un hermano, el hermano que predicó es un hermano que vino de la central, ¿no? No, hermano, no, es un hermano de acá, de la iglesia. Ah, ¿qué sintió? Algo sintió, algo. Hermano, nosotros hemos sido introducidos en un lugar glorioso. ¿No sabe lo glorioso que es el evangelio? Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Y hemos sido introducidos no simplemente para que quedemos en el primer amor, sino para que vayamos avanzando. Para que en el río de Dios nosotros vayamos avanzando. Por eso en el inicio, la entrada, acepta a Jesús como su Salvador, se bautiza, comienza a participar de la Santa Cena, conoce, empieza a conocer los hermanos. Este no es momento de decirle nada, tiene que dejar esto, no es momento de decirle nada, déjelo. Dios está trabajando, déjelo, que vaya entrando en el río de Dios. Hay personas que piensan que en el evangelio le prohíben todo. No voy al evangelio porque me prohíben esto. No voy al evangelio porque me prohíben lo otro. No voy al evangelio porque me prohíben. No, yo fui una vez al evangelio y me dijeron, no, usted acá así no pueden dar. No, a mí no voy mal al evangelio. Veo eso a causa de los apurados, de aquellos que quieren apurar y hacer rápido la obra de Dios. Esta en el corazón de los hombres no es una obra de hombre, es una obra de Dios. Es Dios el que está operando. Déjelo que venga, que llegue así como está. Déjelo, Dios lo trajo. Dios se va a encargar de él o de ella. Dios, deje que Dios trabaje. Deje que entre a gustar las cosas gloriosas y maravillosas que hay en Cristo Jesús, en este reino glorioso donde hemos sido introducidos, la frescura del río de Dios, el frescor que produce al alma, la sed saciada por el Espíritu de Dios. Déjelo que se goce, que se alegre, déjelo. Dios va a trabajar con él.
Está a la orilla, recién entró, ayúdelo a que pueda gustar lo que Dios le da, que pueda gozarse, ámelo, cuídelo, aliéntelo, no lo empuje, no lo lleve más allá, déjelo que Dios lo está llevando. Si usted lo quiere meter más allá, lo va a hacer ahogar. Déjelo que Dios lo va llevando, Dios lo va llevando. El ángel midió 1000 codos y después vino y lo llevó, no lo deja solo. Vino y lo llevó, lo hizo pasar por las aguas hasta ¿dónde? Las aguas hasta los tobillos. El principio del Evangelio, el recibir a Jesús como su Salvador, pasar por las aguas del bautismo, el comenzar a participar de la cena del Señor, el comenzar a conocer a los hermanos, quiénes son, quién es aquel hermano. Entonces va pasando el tiempo y va empezando a conocer a todos los hermanos. Es el principio, el agua hasta los tobillos. Y la Biblia dice, y luego midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Es decir, el ángel midió y después que midió volvió y lo llevó. Por eso decimos el valor que tiene el dejarse llevar por aquellos que lo dirigen. El dejarse llevar, dejar que el Espíritu de Dios lo vaya llevando. Porque si Dios lo llamó es porque Él es el que lo creó, el que lo formó, el que lo redimió y el que le dice, mío eres tú, deje que Dios lo lleve, es del Señor, es del Señor. Por lo que no se tienen que dejar de llevar es justamente por aquellas doctrinas, como hemos estado escuchando. No os dejéis llevar por doctrina de verse, es decir, por otro que no sea aquel que lo está llevando. No se deje llevar por otro, déjese llevar por aquel que Dios estableció, constituyó para perfeccionar a los santos. Por otros no, porque otros lo van a llevar, lo van a desviar a diferentes pensamientos. Por eso hemos estado escuchando, no darle oído a aquello que a usted lo puede sacar, lo puede separar del cuerpo de Cristo, de la congregación de los santos, no le dé oído. Entonces dice, midió 1000 codos, con las aguas hasta los tobillos, lleno de gozo y de alegría, el primer amor, regocijo espiritual en el corazón del hermano. Midió luego otros 1000 codos, dice, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Entonces ya se está introduciendo más adentro en el río de Dios. Quiere decir que más adentro hay cosas nuevas, espirituales, gloriosas que empieza a descubrir. Hay gozos más profundos que empieza a sentir. Descubre lo que es el gozo del Señor y va descubriendo lo que es, hermano, la alegría espiritual, porque se va introduciendo. El Señor lo va llevando un poco más allá. El agua hasta ¿dónde ahora? El agua hasta las rodillas. Es decir, comienza un proceso de crecimiento espiritual. Primero está un proceso de nacimiento y luego en el proceso de nacimiento la necesidad de beber, de comer la leche espiritual que el Señor tiene. Entonces va comiendo y en el proceso de crecimiento entonces empieza a avanzar aprendiendo ahora la voluntad de Dios. Ahora se metió más profundo, es decir, Dios lo llevó más allá y ahora empieza a entender cuál es la voluntad de Dios para él, qué es lo que quiere hacer Dios con él. Entonces empieza a tener conocimiento del bien. Él ha conocido en el mundo solo el mal, la maldad, lo malo. Pero ahora que se introdujo en el río de Dios, sus ojos, los ojos de su entendimiento se abren y ahora puede percibir el bien que viene de Dios, el bien que surge de la palabra, el bien que produce Dios en el corazón de los que creen. Entonces empieza ahora a avanzar y a descubrir cosas más maravillosas y más hermosas de las que conoció primero.
Es decir, que el proceso de crecimiento en el creyente va de menor a mayor, pero no de menor a mayor para peor, sino de menor a mayor para mejor, porque va descubriendo cosas más excelentes de las que él ya vio más allá. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, que es el proceso de crecimiento. Ahora, no solamente puede tomar la leche, sino que ahora está creciendo y como va creciendo, ahora puede empezar a masticar una cosa más gruesa. ¿Vio como los bebés? Leche y después empiezan con papilla, es decir, algo que es un poquito más gordo, más gruesito. Entonces, para que se vaya acostumbrando el estómago y su organismo a recibir cosas más espesas. Bueno, esto es lo mismo. Dios nos va llevando y va preparando a los que Él ha llamado para recibir cosas más espesas, más gruesas. Él sabe cuál es las cosas que este creyente que ha entrado en las aguas necesita. Nosotros cortamos un pedazo de asado y le queremos dar asado. No, lo va a ahogar, déjelo, no se meta. Deje que la madre, la iglesia, le va a dar el alimento necesario que él necesita. No le meta puchero, no está capacitado para puchero, para asado, para cosas duras. Recién va avanzando, deje que Dios lo está alimentando. Déjelo, Dios está alimentándolo. El proceso del crecimiento, comienza su crecimiento, las aguas hasta las rodillas. Empieza a aprender cuál es la voluntad de Dios, empieza ya a diferenciar colores, a diferenciar olores, empieza a diferenciar gracia y cosas humanas, empieza sus ojos, empiezan a aclararse, empieza a ver. No sé si alguna vez escuchó que cuando nacen los meninos o algunos perritos son chiquititos, muchos nacen con los ojitos cerrados todavía. No hay que abrírselo. Déjelo que con los ojitos cerrados, luego ya viene que solito empieza a abrir los ojos. Si usted le abre los ojitos antes de tiempo, lo daña. Es igual que querer abrir una pupa de una libélula o una pupa de una mariposita y usted quiere abrir para que salga la mariposa. No, daña, su obra daña. No es mala intención, su actitud y su intención es buena, pero daña. Deje que naturalmente vaya haciendo Dios las operaciones que Él tiene preparadas para el crecimiento, para el surgimiento de un hombre espiritual glorioso conformado a la imagen de Cristo. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Proceso de crecimiento, aprendiendo la voluntad de Dios. Empieza a discernir entre el bien y el mal, empieza a ver su mano derecha y su mano izquierda, empieza a conocer como un bebé, empieza a conocer la mano, se mira la mano del otro lado, se chupa el dedo, mira el pie, se chupa el dedo del pie, es un niño, va conociendo, empieza a querer caminar y ahora sí cuídelo porque empieza a caminar y empieza a tocar todo, quiere conocer. Entonces va por las aguas hasta las rodillas, porque ya empieza un proceso de crecimiento y de discernimiento entre el bien, el conocimiento del bien y del mal. Ahora, hay un tiempo donde está ahí. Así como hay un tiempo donde está con el agua hasta los tobillos, hay un tiempo en que está con el agua hasta las rodillas. Por eso hay que acompañarlo nada más, dejarlo en el tiempo del Señor, que Dios sabe cuándo lo va a llevar más allá. El Señor sabe cuándo lo va a introducir más profundo todavía. Por eso había cosas que el apóstol Pablo él decía, que hablaba cosas entre perfectos, porque entre aquellos que todavía no habían alcanzado una estatura, no iban a entender. Entonces, no, ¿para qué va a querer llevarlo a un lugar donde ellos no van a entender? No, lo va a estropear, va a hacer mal. Déjelo que Dios lo lleve. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vino el ángel de nuevo, era el tiempo ya, dice, y midió. Y ahí él estaba paradito, esperando a quién lo va a dirigir. Midió 1000 codos más, que viene a ser 450
o 500 metros, porque cada codo habla de la punta del dedo hasta el codo, 45 centímetros se estima aproximadamente, y 1000 codos, digamos 500 metros, para redondear. Midió otros 500 metros, otros 1000 codos, y luego volvió a buscarlo. Él no salió caminando, él estaba esperando que lo lleven. Es decir, estaba diciendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, cuando usted no sabe qué hacer, quédese quietito. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Es como le dijo a Pablo. Pablo, ¿por qué das patada contra el aguijón? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Ve, entra a la ciudad y espérase. Te va a decir lo que tenés que hacer. Espera ahí hasta que el ángel vaya y te lleve 500 metros más adelante. Espera ahí, espera ahí. Entonces eso habla de sumisión, porque si no hay sumisión, entonces no puede haber progreso de conocimiento y progreso de desarrollo espiritual y de madurez. Necesitamos ser llevados, necesitamos que el ángel del Señor nos lleve, tenemos que saber esperar el tiempo del Señor, esperar. No quiera saltear hacia otro lado, espere que Dios lo lleve. Si usted quiere hacer algo por usted mismo, va a ser destrozo, va a destruir. Hay pastores que son levantados como pastores, pero no tienen congregación, porque son pastores que recién se inician y tienen que aprender en un proceso de aprendizaje a la par de aquel que el Señor constituyó hasta que está en el tiempo necesario y el tiempo justo que el Señor hace una medida más para ese pastor. Pero si sale debajo de autoridad antes del tiempo establecido por el Señor, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿No ve que es un pastor nuevo que ha sido levantado para que aprenda? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde? ¿A quién vamos a seguir? ¿Vamos a seguir a quién? ¿A quién el Señor estableció para el perfeccionamiento de los santos? ¿O vamos a ir detrás, llevado por doquier de diferentes tipos de pensamiento y de idea? No, usted quédese firme, no se mueva. Vaya tranquilo detrás del ángel que está midiendo la medida para usted, y cuando sea el tiempo y termine la medida, vendrá a buscarlo y lo llevará más allá todavía. No se apresure, espere en el Señor, espere. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. El proceso de crecimiento, aprendiendo la voluntad del Señor, el conocimiento más profundo del bien y del mal. Es como aquella persona, usted manda a un chico, barreme la pieza, y barre, pero no barre como tiene que barrer. Es chico, tiene que aprender. Entonces barre así nomás, de acá, allá, así nomás. Sin embargo, usted que ya es ordenado, usted barre en orden y va barriendo todo y queda todo limpito. Él no, pam, listo, ya barrí. Porque el niño tiene que aprender. Entonces con las aguas hasta las rodillas va entrando en el conocimiento de Dios. Esto es algo maravilloso, parece como que no es nada, no, es mucho. El simple hecho de que entre en las aguas del río de Dios es mucho. No es cosa menor, es mucho que haya entrado, que esté con las aguas hasta los tobillos, es mucho, es glorioso. Y luego el ángel lo lleva más allá, con las aguas hasta las rodillas. También es mucho más que el principio y también es glorioso y es maravilloso. Va entrando en el conocimiento de lo bueno, según Dios, de lo correcto, según Dios. Los ojos de su entendimiento se va abriendo y va aprendiendo a hacer lo que le agrada a Dios en la medida que va entrando. No solamente que va aprendiendo a hacer lo que le agrada a Dios, lo que siente por estar más en la profundidad de Dios. Usted no sabe lo que se siente. ¿Qué habrá sentido Enoc? Que caminó con Dios y se lo llevó Dios. ¿Cómo es que nunca quiso separarse del río de Dios, de la presencia del Señor? Nunca se apartó, nunca se puso lejos.
¿Qué habrá sentido Noé al estar en la presencia de Dios, caminando con el Señor? ¿Qué habrá sentido Abraham? ¿Qué sintieron el caminar con Dios, que nunca se apartaron ni se separaron de Él? ¿Qué sintieron? ¿Qué sintió Moisés cuando entraba en el tabernáculo de reunión y descendía a la presencia de Dios y Dios cara a cara hablaba con él? ¿Qué sentía dentro de su corazón? ¿Qué siente usted cuando la presencia de Dios desciende y parece que hay un fuego que se inflama dentro suyo? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué siente adentro? Por eso decimos, ¿qué sintió Ezequiel? Le dijo, ¿has visto? Y habrá dicho Ezequiel, es glorioso, esto es glorioso, es maravilloso. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Luego midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Nosotros siempre asociamos lomo con la espalda. Rompele el lomo. Sí, le di por el lomo. Pero el lomo no es la espalda en la Biblia, sino que el lomo es de donde termina la costilla y empieza la cadera, donde va el cinto. Ahí, ese es el lomo de lo que dice. Salió de sus lomos, es decir, está hablando de esta parte. Entonces, ¿hasta dónde le llegaba el agua? Hasta la cintura. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Usted habrá visto que cuando usted entra al agua y empieza el agua a subir, usted se siente más liviano. Y usted salta así, puede hacer salto alto, porque el agua le quita peso. ¿Le quita peso de qué? Peso de carne. Es decir, que en la medida que va introduciendo con las aguas hasta los lomos, comienza la separación de las obras de la carne. Ha conocido el bien, ha conocido las cosas gloriosas del Señor y Dios le abre los sentidos y ahora usted encuentra que tiene un enemigo, que es su carne, su naturaleza humana. Entonces se da cuenta la necesidad de la obediencia a Dios antes que a la concupiscencia, antes que a los pensamientos propios. Entonces empieza una separación de la carne y de esta vida espiritual que Dios le ha dado. Es decir, comienza una separación que Dios hace que se produzca. Por eso nosotros decimos, no se trata que usted le diga, usted tiene que hacer así, usted tiene que hacer así. Usted no se trata que usted le diga, deje que Dios vaya llevando, sabe cómo hacer. ¿Por qué dicen tanto? No voy a la iglesia porque allá no me dejan hacer esto, no me dejan el otro, no me dejan. Por esa causa, no, usted con esto no, con aquello no, rompa aquello, tire el otro, ¿qué hace con eso? Entonces escandalizan, deje que Dios vaya llevando, Dios va a ir transformando y cambiando los corazones, la mente, los pensamientos. Deje que Dios trabaje. El trabajo es de Dios, este es un trabajo de Dios, no es trabajo de hombre, es Dios el que trabaja, es Dios el que edifica la iglesia, es Dios el que fortalece, es Dios el que levanta, siempre es Dios, no es el hombre, es Dios. Ore por los que están al costado de las aguas, ore por los que tienen las aguas hasta las rodillas, ore por aquellos que tienen ya las aguas en los lomos, ore, en lugar de hablar, ore por ellos, ore. Ayune, quiere ayunar, ayune, quiere hacer vigilia, haga vigilia por ellos, ruegue delante de Dios por ellos. Y después se va a gozar viendo la obra de Dios en el corazón de aquellos por quienes usted oró y pidió. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, el comienzo de la separación de las obras de la carne. Ya está más livianito de las obras carnales, ya está más liviano. Ahora empieza ya a separarse, porque está más liviano, empieza la separación de las cosas mundanales, mundano, humano, cosas humanas, solo empieza a darse cuenta, conoce a Dios, ve el bien, ve el mal, ve dónde está el mal, entonces solo empieza a hacer una separación, es decir, empieza ya un poco a flotar en las aguas, en el río de Dios, en el río del Señor, la separación del mundo, y ahora empieza una percepción espiritual más profunda todavía. El Señor, mi Dios, más profunda.
entra en el deseo de dones, de talento, de ministerio, entra en el clamor a Dios. Señor, yo necesito esto, dame tu palabra, habla, pedid y se os dará. Señor, lléname de tu espíritu, bautízame con tu espíritu, hazme, Señor, el vaso que tú quieras hacer conmigo, extiende tu mano. Entonces empieza un clamor para que la obra de Dios haga operación en él. Está entrando ya en una comunión más profunda, en una percepción espiritual más profunda de las cosas que son del Señor. Él empieza a entrar en los misterios, en el conocimiento de los misterios de Dios. Las aguas hasta los lomos, va hablando de la separación de las obras de la carne, de un crecimiento espiritual, de un conocimiento de Dios, de la apertura de la mente a las cosas buenas que son de Dios, y de ahí la separación y a despojarse de lo malo. Empieza a despojarse de aquello que le desagrada a Dios. Por eso empieza a estar más liviano. Verso 5. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. El despojamiento de las obras de la carne, ya no pesan las obras de la carne, el despojamiento de lo humano, de lo terrenal, el despojamiento del mundo, el entrar en cosas espirituales más profundas, el andar en Cristo, el Cristo vive en mí, ya no soy yo, mas Cristo vive en mí, el empezar a vivir para Dios, porque ahora entró en unas aguas maravillosas donde entran las revelaciones de Dios y entra en el secreto de Dios, más profundo todavía, y cuando más profundo es, mayor gozo, mayor alegría espiritual, mayor regocijo espiritual, y quiere más, y expresa con el apóstol, y de conocerle y el poder de su resurrección, conocerle, más allá todavía, más allá. Por eso, qué tan poderosas son estas aguas, las aguas salutíferas del Señor, qué tan poderosa es. ¿Qué tanto poder tiene estas aguas? Que la Biblia dice que cualquier alma que entre en estas aguas vivirá. ¿Qué tan poderosa es que cuando estas aguas entra al mar muerto, dice que recibe sanidad, y donde hay mortandad ahora hay vida? ¿Qué tan fuerte y poderoso es estas aguas? Estas aguas no es otra cosa más que el Señor. El Señor, nuestro amado Salvador, el cual es estas aguas salutíferas, de quien salían ríos de agua de vida, y aquel que creía en él, ríos de agua de vida iban a salir de dentro de aquellos que creían. Qué tan poderosa es esta agua que entró en la mar, un mar muerto, y le dio vida. Usted va al libro de Apocalipsis y dice así: y las aguas que viste son gente, naciones. Qué tan poderoso es este evangelio glorioso de Jesucristo, que entra en la mortandad de los hombres y empieza a dar vida. Al que cree en él, aunque esté muerto, vivirá, 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 vivirá. Qué tan poderosa esta agua donde hemos sido introducidos. Gloriosa agua maravillosa que salen del trono del Señor. Por eso el verso 8 dice así: y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Vivirá todo lo que entrare en este río. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros por Él vivimos. Vivimos por el Señor.
nos ha dado vida, vida en abundancia. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, estas aguas, el río de Dios vino sobre de nosotros y vivificó, nos dio vida abundante. Por eso Pablo, él cierra todo diciendo, ¿saben qué, hermano? Vamos adelante rumbo a la perfección. No nos detengamos, sigamos adelante, sirviendo al Señor. Dios está con nosotros. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Oramos delante del Señor. Él nos introdujo en este río glorioso. Nos introdujo para que lo disfrutemos, para que nos alegremos en Él. Nos introdujo para que estemos siempre gozosos. Nos introdujo para que hablemos a otros y los traigamos a este río de vida. Porque toda alma que nadare en este río vivirá. Así como Dios nos dio vida a nosotros, así también invitemos a otros a entrar en el río de Dios. Cierre sus ojos y oramos.